Bueno, pues ya hemos hablado de muchas cosas, de la codicia, de la hipocresía, de la violencia, de la actitud militar, guerrerista, de invasión de Estados Unidos, pero resulta ser que ahora hay nuevos planes, nuevos y absolutos planes que Javier Martínez nos los trae y está denunciando. Los planes de Estados Unidos y la OTAN contra Rusia. Digo, esto ya es viejo, siempre hay ese plan, pero ahora vamos a hablar de nuevos planes de la OTAN y Estados Unidos, o más bien de Estados Unidos y su súbdito, no sé cómo llamarle, o su engendro o su brazo, es exactamente, ya lo dijiste, Javier, que es la OTAN. Y bueno, con ello, pues las provocaciones, la codicia de los de Occidente, o sea, las corporaciones, los detrás de Washington, y además, pues por supuesto, la rara tierra que esconde Zelensky, o que se esconde detrás de esa guerra, las tierras raras, por supuesto. Javier Martínez, un gustazo, como siempre, que estés aquí, y un gustazo más escucharte. Bienvenido y atentos a lo que nos vas a decir en esta exposición, en esta clase magistral, que tus intervenciones siempre son clases magistrales. Así que, pues te escuchamos con mucha atención. Bien hallado entre la buena gente, tanto los que hacéis el programa, hacemos el programa Detrás de la Razón, como los que nos siguen y nos apoyan para que continuemos. En esta semana he recabado información de distintas fuentes y he contrastado información, empezando por una noticia del 3 de noviembre en el Washington Post, que luego voy a desgranar con detalle, pero se está sembrando en la trastienda, en el patio ruso del Cáucaso y de Asia Central, en concreto en Armenia y Kazajstán, son los nuevos planes para, supuestamente dicen estos expertos del Washington Post, contener a Rusia, pero la realidad es que el Washington Post publicó este 3 de noviembre un artículo alarmista, amarillista, que sugería que la próxima parada de Putin tras Ucrania podría ser Armenia y Kazajistán. El artículo se publicó justo antes de la cumbre de 5 países más 1, 5 países del Cáucaso más 1, que es Estados Unidos, en la capital, en Washington, el día 7. Es decir, primero publican un artículo, crean opinión, y fue escrito, luego digo que lo detallo, por Seth Grobsey y Joseph Epstein, hoy con los Epstein o Epstein. Uno es presidente del Instituto Georgetown y otro, Joseph Epstein, director de un centro de este instituto llamado Centro de Investigación Turán. El Georgetown Institute es en honor a la victoria que tuvieron las tropas franco-estadounidenses contra el Imperio Británico, la victoria de Georgetown en el 1781. Se creó este instituto en el año 2022 y hacen un paralelismo siempre, están observando cómo de atacar, como hicieron en el 1781 al Reino Unido contra el ejército de Cornwallis, pues ahora en sus elucubraciones es reorientar el poder naval y militar de Estados Unidos, hacer del supercontinente euroasiático un continente también de Estados Unidos y mantener la supremacía naval y militar de los Estados Unidos. En su propia página pone eso, es decir, en la Georgetown Institute. La mención de o citar a Armenia y Kazajistán, países que tienen una herencia y unión histórica con Rusia desde la época del Imperio Ruso, es el divide et impera, el divide y vencerás anglosajón de toda la vida. La mención, repito, de Armenia y Kazajistán por parte de este provocador artículo fue deliberado, además días antes de la reunión en Washington de Trump con estos países. Armenia funciona como un estado de tránsito insustituible, además, en la nueva ruta Trump, la que estáis viendo ahora mismo,
la llamada Ruta Trump para la paz y la prosperidad internacionales, el llamado TRIP. No es que sea un viaje, el TRIP, pero las siglas responden a eso, Ruta Trump para la paz y la prosperidad internacionales, que según se ha dicho, amenaza con socavar no solo la posición regional de Rusia, sino también, evidentemente, dinamitar los BRICS y la ruta de la seda. El temor es que, además, Turquía, como miembro de la OTAN, sea el apoyo insustituible de Estados Unidos y la OTAN en esa zona para hacer crecer la influencia occidental en el Cáucaso Sur y en Asia Central a expensas de Rusia y China. En consecuencia, Kazajistán ocupa un lugar destacado en estos planes. Veis en esa ruta que va desde Bakú hasta sin pasar, evidentemente, ni por Irán, ni por Rusia, ni por Irak. Es una forma, no, perdón, desde Bakú en Azerbaiyán, pasando por Armenia y llegando hasta Turquía, hasta Kars, opiando a Irán. Esta ruta que lleva el nombre de Trump es una copia ridícula de las enormes infraestructuras que se han creado desde el 2008-2009 por parte de China y en todo Asia Central y el Cáucaso para el desarrollo de la ruta de la seda. Además, a principios de este mes, se evaluó que Occidente plantea nuevos desafíos a Rusia a lo largo de toda su periferia sur, mediante la intensificación por parte del señor Trump desde agosto de este año. Recordemos, el 8 de agosto del 2025, en Washington se firmó el Tratado de Paz entre Armenia y Azerbaiyán, el Peace and Disarmament Initiative, la iniciativa de paz y desarme, llamado con las siglas, como les gusta a los anglosajones poner a todo con acrónimos, ADPIC, el Acuerdo de Paz y Desarme entre Armenia y Azerbaiyán, firmado en agosto en Washington. Ya entonces, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, advirtió sobre los planes que tiene Estados Unidos y la OTAN en esos territorios, evidentemente en contra de la paz en esos territorios con Rusia, que la tienen, y el desarrollo económico con Rusia y con China, que lo tienen. El papel crucial de Armenia y Kazajistán es facilitar la inyección de influencia occidental liderada por Turquía en sus respectivas regiones interconectadas, Cáucaso y Asia Central, a costa de, repito, de los intereses rusos y de los intereses chinos. En este artículo que vamos a ver dentro de un momento, coincidió además días antes con esta cumbre de los 5 países del Cáucaso y de Asia Central en la Casa Blanca. Además, como remake o repetición de una provocación a la ucraniana, tendríamos que Ucrania es el estado histórico fundamental donde se gestó la primera Rusia y ahora Azerbaiyán, Kazajistán es el estado que comparte la frontera terrestre más larga del mundo y la comparte con Rusia. Es una frontera en el plano terrestre de 7.800 kilómetros de largo y luego tiene una frontera marítima también en el Mar Caspio con otros 5 estados. Los 5 estados que en el 2018, con el impulso de Rusia, firmaron un acuerdo de paz y prosperidad para compartir ese Mar Caspio y las relaciones en el Mar Caspio. Esa es la frontera terrestre entre Rusia y Kazajistán de 7.800 kilómetros y la marítima, por llamarlo marítimo, el mar interior, el Mar Caspio, es una frontera de 320 millas náuticas que comparte con otros países, pero que comparte fundamentalmente con Kazajistán, Rusia. Pues bien, en el 2018, como decía,
Los estados ribereños al mar Caspio, que son Kazajistán, Azerbaiyán, Turkmenistán, Irán y Rusia, hicieron un tratado, 2018, para hacer aguas abiertas a la libre navegación de estos estados, de estos 5 países, y hacer una demarcación del mar territorial de 15 millas náuticas para cada uno y una zona de pesca para cada uno de 10 millas náuticas. Todo esto es lo que ahora intentan torpedear y dinamitar, crear cizaña y crear enfrentamiento. Repito, son 2 fechas clave. El 8 de agosto del 2025, el acuerdo de Washington, firmado en Washington entre Azerbaiyán y Armenia, que puso fin a la guerra que tenían de la Segunda Guerra, que habían desencadenado desde el 2020, por Nagorno-Karabaj, territorio de, por así decirlo, que reclama o que reclamaba históricamente siempre Armenia, con la victoria de Azerbaiyán. Y la fecha del 7 de octubre, esta reunión, curiosamente, de 5 países, más uno, en este caso Washington, no está Irán, están todos los que están en el mar, salvo Irán, en torno al mar Caspio y al Cáucaso. Según ellos, según estos panfletarios articulistas de The Washington Post, los disturbios del verano pasado, del 30 de junio del 2025, en Armenia, fueron un fallido golpe de Estado que instigó el Kremlin. He entrado con detalle a lo que pasó allí y es que la población armenia está muy descontenta con el actual presidente Nikol Pashinyan, su intención de voto, que hay elecciones próximas el año que viene, el 2026, en 2026, tiene una intención de voto del 17% y no sube, ha perdido elecciones locales también este año. Armenia, los armenios no quieren convertirse en un protectorado azerí de Azerbaiyán y turco. Hay una creciente oposición de la sociedad civil armenia y de la Iglesia armenia contra el primer ministro Nikol Pashinyan por su política exterior, porque ha entregado Nagorno-Karabaj y algunos territorios fronterizos con Azerbaiyán de Armenia, y por su política interior cada vez más autoritaria. Vemos que ha detenido a miembros de la oposición, es un remake de lo de Ucrania. La detención del empresario ruso-armenio Samuel Karapetian, y también la detención y encarcelamiento de 2 arzobispos en este supuesto fallido golpe de Estado. Pero las raíces de la protesta estuvieron en la victoria de Azerbaiyán y con la disolución por parte del presidente de Armenia de la entidad separatista Artsaj, considerada así por los azeríes, por los de Azerbaiyán, que ocuparon los armenios durante décadas porque consideraban que era un territorio ancestral de los armenios. Culparon a Rusia, siguiendo el modelo de la invasión de provocación para que Rusia invadiera en el tema de Ucrania. El presidente Nikol Pashinyan, con ese 17% de seguimiento popular, la realidad es el descontento popular hacia la política interior y la política exterior. Llamemos la política exterior con renuncias territoriales y la política interior con persecución de la Iglesia Apostólica Armenia y de su líder, el católicos Karekin II, y la negación de los demás partidos políticos, porque exteriormente no solo se han cedido Nagorno-Karabaj, se han cedido aldeas fronterizas montañosas a Azerbaiyán, que estaban en disputa tras el alto el fuego de noviembre 2020, y sobre todo con el acuerdo de paz en Washington, propiciado por Trump, que favorece a los azeríes vía a los turcos y por ende a la OTAN y a los intereses de Estados Unidos, y Rusia exigía la creación de un corredor controlado por Rusia en el alto el fuego noviembre del 2020. Eso se ha pasado también por alto. Se han cedido también la provincia sureña de Armenia, de Siunik,
están en el alero de ceder ese territorio también. Y la influencia turca sobre Pashinyan, ya le llaman no solamente Nikol Pashinyan, sus propios compatriotas, sino Efendi Pashinyan. Es una estrategia política la que tienen los anglosajones de divide y vencerás, divide et impera. Es una estrategia política, sociológica y económica que consiste en mantener o ganar poder debilitando a los oponentes al sembrar la discordia entre ellos para que luchen entre sí en lugar de unirse contra un enemigo común. Esto lo hizo magistralmente y maquiavélicamente el Imperio Británico en la India, cuando la India británica comprendía India, Pakistán, Bangladesh, Pondicherry, Goa, Adén, Birmania, Singapur, y ha hecho que se enfrentasen unos con otros. La realidad es que Rusia, según Trump afirmó, y esto lo recogió una agencia de prensa austríaca, que lo he comprobado, Austria Presse Agentur, dijo Trump que Putin había aceptado este acuerdo de paz en agosto como un triunfo de Trump, el 8 de agosto, dice que le llamó Putin a Trump para decirle que estaba sorprendido por el gran triunfo. Esto es lo que dice Trump, ya sabemos las verdades de Trump. Rusia dice que acepta que Estados Unidos haya expandido con éxito su influencia en el Cáucaso Sur. Luego veremos la realidad. Esto es lo que dice Trump. Respeta la política de alineamiento múltiple de Kazajistán. Por supuesto, son partidarios los chinos y los rusos de la multipolaridad, pero que la multipolaridad no cree balcanización y enfrentamiento y que sean posturas militares para colocar a Occidente en las fronteras de Rusia y de China. Porque todo lo que sea para aprovechar a estos dos países y sus respectivas regiones no lo ven mal, ni en China ni en Rusia. Lo que ven mal es el riesgo de extender guerras indirectas desde Europa del Este al Cáucaso Sur y a Asia Central. Los escritores de lo que vamos a ver con un pelín más de detalle del artículo del Washington Post son Cropsey y Epstein. Proponen aparentemente que todo es en favor del comercio, de la inversión y de la libertad entre Estados Unidos, Armenia y Kazajistán. Pero la realidad podría ser no solo una cooperación más estrecha en estos asuntos, sino también en seguridad y en militar a expensas de Rusia. Su objetivo es manipular la percepción de los socios de Rusia en su contra y provocar una reacción desmedida por parte de Rusia, similar a la que tuvo con la operación militar especial en Ucrania, porque su lema es el divide y vencerás. El artículo del Washington Post es una ponzoña propagandística que dice lo siguiente. Empieza hablando, enumerando, como no, lo que ya hemos tratado múltiples veces en este programa, las provocaciones de la OTAN, diciendo los sobrevuelos de aviones de guerra rusos en el Báltico, en el espacio aéreo de la OTAN, que ya lo hemos tratado, y de la Unión Europea, y lo están volviendo a rememorar el 3 de noviembre, han reavivado los temores de una escalada más allá de Ucrania por parte de Rusia y que Rusia juega con la guerra y no solo en el Báltico, sino también en el Cáucaso y en Asia Central. Y dicen estos dos, Seth Cropsey y Joseph Epstein, que mientras que se centra la atención en el Báltico, Moscú está librando una guerra de información en Asia Central y en el Cáucaso Sur. Tras la invasión rusa de Ucrania en el 2022, dice el artículo, Finlandia, neutral al menos desde después de la Segunda Guerra Mundial, se apresuró a ingresar en la OTAN. Moldavia se preparó para los ataques híbridos de Rusia. Polonia se está reforzando su flanco oriental, que luego veremos. Todo ello con razón, dicen estos dos periodistas del Washington. Incapaz de replicar invasiones al estilo de Ucrania en otros lugares, al menos mientras se encuentre Rusia inmersa en una guerra a gran escala, Rusia, dicen, recurre a herramientas como campañas de influencia, encubiertas, desinformación, desestabilización, indagaciones militares y operaciones de inteligencia. Todo esto ponen un espejo de sí mismos en el otro. Moldavia
Lo ponen como ejemplo del principal laboratorio de Moscú. Tienen bemoles cuando hemos visto las interferencias de la OTAN y de Occidente en las elecciones rumanas, en las elecciones moldavas, en las elecciones de Eslovaquia, en las elecciones de Chequia. Pero bueno, dicen que Moldavia sigue siendo el principal laboratorio de Moscú, según la presidenta Maya Sandu, presidenta que tiene la nacionalidad rumana y la nacionalidad moldava, que es una Frankenstein o experimento salido de la escuela de gobierno John Fitzgerald Kennedy en el 2010. Solamente decir que ha sido condecorada por Macron con la Legión de Honor y por Ucrania por la orden del príncipe Yaroslav el Sabio. Y procede además de institutos ligados a la Open o la sociedad Diálogo Abierto, Open Dialogue, de los fondos sorosianos. Y esta señora Maya Sandu dice que está en peligro su integridad por culpa de Rusia y se está gastando cientos de millones de euros en injerencia contra la injerencia política rusa, supuestamente en rearme. Rusia también, dicen estos articulistas, han interferido en las elecciones de la República Checa y Rumanía, cuando ha sido lo contrario. Ahora señales de alarma similares se vislumbran en Kazajistán y Armenia. Recordemos, este artículo es días antes de la reunión de estos países de Asia Central, en una reunión de invitación comercial en Washington por parte de Trump. Ambos países, Armenia y Azerbaiyán, dicen los articulistas, se encuentran dentro de la esfera de influencia tradicional de Rusia. Ambos se están alejando, según ellos, poco a poco, en un proceso acelerado por la guerra en Ucrania, y ambos ocupan un lugar destacado en la lista de preocupaciones del Kremlin. En un informe confidencial de abril, sacan un informe de abril del 2024, que lo he estado viendo y no dice exactamente lo que dicen los señores del Washington Post, dicen que en ese informe el primer ministro Mikhail Mishustin, el primer ministro de Rusia, advertía en el abril del año 24, del año pasado, que Moscú está perdiendo terreno en Asia Central y el Cáucaso. Desde la caída de la Unión Soviética, Rusia perdió terreno y lo ha ido ganando a favor China. Pero ahora, en la guerra híbrida que tienen contra Rusia y contra China, pretenden tomar partido de Asia Central y del Cáucaso. Hablan también los articulistas que estas regiones han adquirido una importancia geopolítica y económica crucial para los intereses de Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos tiene unos intereses no solo en el continente americano, no solo en el Pacífico o en el Atlántico, sino también lo tiene en Eurasia, lo tiene en todo el planeta. Dice que Estados Unidos, al depender de China aproximadamente del 70% de sus importaciones de tierras raras, esenciales, como ya sabemos, para teléfonos inteligentes, vehículos eléctricos y armamento avanzado, y con la amenaza de Pekín, que la suspendió con el acuerdo de hace unas semanas con Trump de exportación de tierras raras en el punto álgido de la guerra comercial desatada por Washington en abril y lo restringió nuevamente en octubre, Asia Central, ¿qué le pasa a estas repúblicas? Poseen vastas reservas de tierras raras que podrían diversificar las cadenas de suministro. Tan solo Kazajistán podría albergar el tercer yacimiento más grande en la región de Karaganda, de lo he estado viendo, de 935.400 toneladas, junto, como vemos, de tierras raras está primero China, luego está Brasil. Este sería un tercer yacimiento sin explotar. ¿Y quién lo quiere explotar? Estados Unidos. Junto con el Cáucaso Sur, la región constituye el eje del corredor medio. Entre los elementos que podrían encontrar el lantanio, el neodimio, el itrio y el cerio. En los últimos meses, Moscú ha intensificado, dicen los articulistas, sus esfuerzos para desestabilizar la región. ¿Con qué interés? Si ya tiene acuerdos desde el 2018. En Kazajistán,
agentes rusos habrían intentado fomentar disturbios. Lanzan, pero no prueban ni dan datos, en el norte del país de mayoría rusa. En Armenia, las autoridades arrestaron a Samuel Karapetian, que es un empresario, filántropo y político opositor con más de un 14% de seguimiento en encuestas y aglutinador de todas las fuerzas de la oposición frente al 17% del actual presidente, y le detienen en un acto de democracia, y a 2 arzobispos de la Iglesia Apostólica Armenia, y hablan de que es una conspiración golpista del Kremlin, tanto por parte de la Iglesia armenia como del empresario ruso kazajo Karapetian. La estrategia se asemeja mucho, y lo veo, a la de Moscú en Ucrania, dicen los periodistas. Ahí les doy la razón, pero porque quieren que el oso ruso vuelva a dar el zarpazo y se vea en otro frente abierto en el Cáucaso. Avivar el descontento en las zonas de habla rusa. Esto es lo que están intentando hacer ellos. Financiar a oligarcas afines como Víctor Medvedchuk. Víctor Medvedchuk, que le llaman oligarca cuando son de Occidente, son empresarios. Por la libertad, cuando son de Rusia o están a favor de Rusia, son oligarcas. Los agentes del Kremlin con sotana, así les llama a estos articulistas, a la Iglesia armenia. Kazajistán es especialmente vulnerable. Comparte la frontera continua más larga con Rusia y alberga la mayor diáspora rusa después de la de Ucrania. Vemos con documentos rusos filtrados. ¿Quién los filtra? Los he estado comprobando. Todo esto se basa en documentos filtrados y publicados por Radio Free Europe y Radio Liberty. Desde la existencia de la Unión Soviética, estas dos agencias y radios, Radio Free Europe, Radio Liberty, eran las de la CIA y del MI6 o M16 para infectar y preparar operaciones de sabotaje y terrorismo en la antigua Unión Soviética, y ahora siguen dando, iba a decir una palabra, siguen dando leña a través de Radio Free Europe y Radio Liberty en estas zonas caucásicas, no prohibidas estas radios como si están prohibidos en Occidente las televisiones y las radios rusas, y detallan planes que no han demostrado absolutamente nada, de un supuesto oficial ruso del GRU, Denis Smoljanov, para instrumentalizar narrativas, cooptar a las élites kazajas e inundar los centros de pensamiento con propaganda. Y ellos, desde sus dos centros, el Georgetown y el instituto que tienen pagado desde Washington y desde Londres, el Instituto Turán, no están haciendo propaganda. La mejor defensa, dicen, de Kazajistán es aumentar el coste político y económico de la agresión mediante alianzas con potencias externas. Con China, quieren dar una de cal y otra de arena, aunque van a por China, con Turquía, con la Unión Europea y fundamentalmente, curiosamente dicen, fundamentalmente con Estados Unidos. Es decir, el aliado natural de las repúblicas eurasiáticas es Estados Unidos. Nunca lo había pensado. Crear discordia entre los aliados. Buscar nuevos casus belli. Los kazajos nunca quisieron... y utilizan, además, información de discursos de Putin del año 2014, que los he estado desgranando las frases, voy a poner dos de ellos, dos párrafos. Los kazajos, dijo Putin en un discurso 31 de agosto del 2014 en el Foro Juvenil Seliger, pero lo sacan ahora en el 2025, los kazajos nunca tuvieron un Estado. Eso es una verdad histórica. Pero el contexto de esa frase era: el actual presidente de Kazajistán, Nursultán Nazarbayev, ha creado con éxito el Estado de Kazajistán. Kazajistán, dijo Putin, continuando, pero solo toman una parte y lo manipulan de su discurso,
Kazajistán es la tercera economía más grande de la comunidad de la CEI, que es una comunidad que liga a Rusia con estos estados. Y también la ligaba con Ucrania, hasta que lograron dinamitar la relación con Ucrania. Y dijo Putin en ese discurso del 2014, el presidente de Kazajistán, y Kazajistán es el aliado y socio estratégico más cercano de Rusia. Nazarbayev es un líder muy competente, quizá el más competente del espacio postsoviético, y su papel es crear un Estado donde nunca antes había habido uno. Fijaros cómo manipulan Radio Liberty y Radio Free. Cogen la frase de que ha dicho Putin en el 2014 que Kazajistán nunca ha sido un Estado, no ponen en el contexto todo lo que os he leído y dicen que quiere atacar la soberanía estatal y nacional de Kazajistán. Eso es un tipo de periodismo realmente para subnormales. Permitidme que lo diga tal cual. Porque con que te vayas a las fuentes y vayas a el discurso y miras 31 de agosto del 2014 y lees con detalle, traduces del ruso al inglés o del ruso al español y ves todos los párrafos y te das cuenta que donde dicen lo que dijo no es exactamente eso. Buscan discordia, crear entre aliados históricos casus bellis nuevo o motivos de guerra. Y dicen que las empresas y los empleos de Estados Unidos estarán visiblemente en peligro si la injerencia rusa en estas zonas se acrecienta. Es decir, no habrá trabajo en Estados Unidos y las empresas de Estados Unidos quebrarán por culpa de Putin si sigue teniendo relaciones increciendo con las repúblicas caucásicas y las repúblicas en torno al Mar Caspio. Es decir, el culpable también es Putin. En Armenia, Washington también pretende y quiere actuar. En Kazajistán, mediante acuerdos exclusivos sobre tierras raras y energía. Y en Armenia, una inversión de Estados Unidos en economía, infraestructura y el prometedor sector de inteligencia artificial en Armenia. Estados Unidos quiere estrechar y debería estrechar lazos con Azerbaiyán, pero claro, para que inunde, instando al Congreso a derogar la sección 907 de la Ley de Apoyo a la Libertad que bloquea la asistencia directa a Bakú. Esto es una orden del año 1992 que prohibía, era el único Estado postsoviético que no tenía ayuda directa e infección vírica por parte de Estados Unidos. Pues ahora quieren que el Congreso derogue la sección 907, aunque ya ha habido excepciones a esa sección 907 de la Ley de Apoyo a la Libertad contra Azerbaiyán, y ahora, porque los presidentes anteriores, desde el 2001, hacían exenciones del presidente de Estados Unidos a esa sección del Congreso. Y todo esto lo quieren hacer Estados Unidos, Azerbaiyán, Estados Unidos, ¿y con quién? Con Israel, que es que también es frontera, lo digo con ironía, en el Cáucaso y en el Mar Caspio. Durante la guerra de Karabaj del 2020, la influencia de Rusia sobre Armenia y Azerbaiyán, según estos periodistas panfletarios amarillistas del Washington Post, dicen que se ha debilitado. Yo no lo veo así, luego veremos los detalles de los acuerdos que están llevando. Pero el acuerdo de paz de este año, firmado en agosto en la Casa Blanca por el triunfal presidente Donald Trump, esto ha puesto, dice que Moscú quiera sabotear este proceso. No dicen por una parte al principio del artículo que felicitó Putin a Trump y luego dicen que lo quiere sabotear. Es que hay que leer los artículos de cabo a rabo para ver que es esquizofrenia de un cocainómano. El primer ministro Nikol Pashinyan, y termino con el artículo, del partido del llamado del contrato civil, sigue estancado en el 17% de cara a las elecciones del 7 de junio del próximo año 2026. He estado viendo con detalle todos los otros partidos políticos que hay en Armenia. Dicen de la influencia mala que está teniendo Rusia en Armenia a través de la radio y televisión Sputnik, pero no hablan de la influencia de Radio Liberty y de Radio Free Europe
por parte de. He leído encuestas en armenio, inglés, español. El 71% de la población armenia considera al secuestrado y encarcelado político Samuel Karapetian como un preso político. Esto es importante. La población armenia en un 71% lo considera un preso político y una mala acción del gobierno. Y el 56,8% de la población armenia considera negativamente el encarcelamiento de arzobispos. Todo esto lo contrasto con fuentes estadounidenses, con la Carnegie Endowment for International. La Carnegie es una fundación Carnegie y dice hace 24 horas, porque me voy a fuentes recientes, Armenia election is a foreign affair. Armenia, la elección en Armenia del próximo año es un asunto crucial de política exterior de Estados Unidos. El primer ministro dice, además, la Carnegie Endowment, el primer ministro Nikol Pashinyan hace firme oposición contra Rusia y contra la diáspora de armenios en el extranjero y quiere una cuarta república y reformar la Constitución porque así permite entregar, violando la Constitución anterior, Nagorno-Karabaj, que en el preámbulo de la Constitución actual de Armenia se tiene como Armenia. Dicen también el Carnegie Endowment que Pashinyan, con este 17%, necesita el apoyo y la ayuda de todas las formas de la Unión Europea, de Estados Unidos y de sus socios regionales para que se pueda mantener en el poder. Estos son los demócratas. Después de Moldavia ya hemos visto cómo hay que actuar. El proyecto de la Armenia real, es decir, la vencida frente a los sueños de la Armenia histórica de sus oponentes. Pero es que en el bloque de los oponentes no solo está el detenido y encarcelado que tiene un Samuel Karapetian, que tiene un 13,4% de intención de voto, sino que agrupa además a todos los otros entornos a él, como son el bloque Armenia-Hayastán, de un expresidente de la República que apoya al exalcalde Andranik Tevanian, otro partido, el reformista Nuevo Poder, de Haik Marlitian, que también están en contra del actual presidente. También está en contra del actual presidente otro partido, Armenia Próspera. Y la realidad es que ha ido perdiendo este presidente no solo popularidad, tiene un 17% estancado, sino que en las últimas elecciones de marzo de este año, en varias ciudades, en Gyumri, segunda ciudad más grande después de Ereván, ha perdido a manos de la oposición. Y en Parakar, una de las localidades en torno a la capital, Ereván, también ganó la oposición. Y el actual Partido Republicano, contrario al presidente Pashinyan, está preparando, pero sin éxito, una moción de confianza o de sustitución de Pashinyan. Y todo esto hablan de libertades y de agresiones e injerencias rusas. Vamos a los atentados de falsa bandera que se han preparado, que se han descubierto y los que todavía están preparándose. Mientras tanto, perfecto. Gracias, Javier. La ponzoña otanista busca las provocaciones de falsa bandera como es su natural manera de actuar. Corromper, me llegó el día 11, es decir, hace unos días. El intento que ha tenido la OTAN, fundamentalmente Reino Unido, junto con su títere en Ucrania, intento de corromper a un piloto MiG-31 que iría armado con misiles hipersónicos Kinzhal para que desertara, solo para luego derribarlo cerca de la base aérea más grande de la OTAN, que luego la veremos, como lo están preparando allí, cerca de Constanza, en el Mar Negro, en Rumanía, y así desencadenar un casus belli cercano a la Tercera Guerra Mundial. Todo esto lo ha denunciado el Servicio Federal de Seguridad FSB de Rusia, que acusó el pasado 4 de agosto a Ucrania y al Reino Unido de planear una espectacular provocación de falsa bandera que podría haber desencadenado una guerra con la OTAN. Según el FSB ruso,
intentaron sobornar a un piloto de caza MiG-31 armado con misiles hipersónicos Kinzhal para que desertara con la intención de derribarlo, sin que lo supiera, claro, eso era la contrapartida, primero te compran y luego te matan, cerca de la ciudad costera rumana de Constanza. Anteriormente, voy a decir casus belli que ha intentado Reino Unido este mismo año. Sabotajes terroristas. Por ejemplo, accidente que preparaban con un petrolero en un estrecho para que contra un buque ruso para que se derramase el petróleo y se bloquease ese canal. Y, por lo tanto, declarar al petróleo ruso una amenaza a la navegación marítima internacional. Otro intento británico, incendiar un buque tanque ruso mientras cargaba mercancías en un puerto en un país aliado de Rusia. Pues bien, la última ha sido la del piloto del MiG, del caza MiG-31 con misiles hipersónicos para que se estrellase contra la ciudad costera rumana de Constanza. Esta revelación, hecha por Sergei Narishkin, que Sergei Narishkin es el director del Servicio Federal de Seguridad y también, no hay que olvidar, miembro del permanente del Consejo de Seguridad de Rusia, que es quien gobierna junto con Putin Rusia. El Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia advirtió también las falsas banderas que he comentado antes de los petroleros en los países bálticos, de los aviones, de los drones, que ya comentábamos en semanas pasadas, en Polonia, en Estonia, con objetivo de incitar escaladas de tensiones con la OTAN, que según los artífices británico-ucraniano, culminarían con concesiones estratégicas rusas. En este contexto creen que Trump se sentiría obligado bien a intervenir, ya sea mediante una retórica belicista como acostumbra últimamente, o autorizando la participación directa de los Estados Unidos en un ataque de represalia contra Rusia. Todo esto me recuerda a las hienas cuando quieren destrozar a un león cercándolo. Pero las hienas normalmente son destrozadas por el león. Por supuesto, es obvio que todo esto podría facilitar un descontrol y un desencadenamiento de la Tercera Guerra Mundial, ya que, y conociendo la historia de Rusia, la sumisión voluntaria de Rusia a Occidente, yo creo, y es mi opinión, que antes Rusia iría hacia un Armagedón que hacia la desaparición unilateral como Estado-nación. Las posibles consecuencias apocalípticas demuestran la desesperación que Ucrania y Reino Unido están experimentando durante este último año 2025, desde que comenzaron a planear este tipo de operaciones. La situación de Ucrania no es ni siquiera tan grave como lo es ahora mismo. Sin embargo, la decisión de Trump, que como una veleta el mes pasado ha pasado a intensificar nuevamente las hostilidades contra Rusia, aumenta las probabilidades de que sea manipulado nuevamente para seguir, creer y apoyar una provocación de atentado de falsa bandera de Rusia y así participar de alguna manera con, por supuesto, un riesgo de guerra abierta entre Rusia y Estados Unidos que podría escalar hacia niveles nucleares. Al fin y al cabo, ahora, y es por lo que yo no veo la paz en el horizonte, se tiende a creer que es Putin y no Zelensky el belicista desesperado. Las marionetas sentadas en la Casa Blanca, ya sean Biden, ya sean Trump y otros, siempre son manipulados y movidos en sus hilos por los intereses del Deep State. Sin embargo, la realidad ha sido la opuesta. Putin, hasta ahora, ante todo el tema de los drones, el tema de las violaciones de los espacios aéreos, el tema de los atentados a las instalaciones en el interior de Rusia, instalaciones gasísticas, petroleras, eléctricas de Putin, casi siempre se ha negado a intensificar el conflicto, cosa que le ha causado críticas internas en la propia Federación de Rusia. Cada provocación ucraniana respaldada por Occidente en los últimos 3 años y medio, la respuesta de Putin no ha sido intensificar el conflicto, salvo, siendo justo, 2 excepciones.
cuando se autorizó ataques contra la infraestructura crítica de importancia militar tras el bombardeo del puente de Crimea, ahí tuvo una reacción, y el uso puntual de los Oreshnik es la segunda reacción y única en 3 años y medio, en respuesta al ataque del eje angloamericano que permitió a Ucrania utilizar misiles de largo alcance dentro de Rusia. Estas excepciones son la regla a un comportamiento de Putin, repito, criticado por parte de miembros de su consejo que le consideran demasiado tenue o demasiado moderado para los ataques continuos y las provocaciones que al fin y al cabo lo que han hecho esa moderación es evitar la Tercera Guerra Mundial. Y las denuncias del FSB que he comentado son exactamente lo mismo. Porque aparte de estos ataques, de estos intentos de falsa bandera y de estas demostraciones provocadoras, vamos a la última. Rumanía albergará la mayor base militar de la OTAN en Europa. Y ahí vemos cómo la llamada en la zona de Constanza, en el Mar Negro, es decir, la OTAN un paso adelante todavía más cercando a Rusia, la base militar de Mihail Kogalniceanu en Constanza, repito, al sureste de Rumanía, en la costa del Mar Negro, se está convirtiendo en la mayor base militar de la OTAN en Europa y va a superar en tamaño a la base militar de Estados Unidos en Ramstein, en Alemania. La nueva base otorgará a Rumanía un papel más relevante en la arquitectura de seguridad de la OTAN y una posición de mayor influencia en el Mar Negro. Ya vemos Mar Negro, Mar Caspio, Mar Báltico, se intenta acercar y comer las hienas al león. Una posición de mayor influencia de Rumanía en esa zona del Mar Negro dominada históricamente por Rusia y Turquía. Podrá albergar hasta 10.000 soldados y civiles para el año 2030. La OTAN y Estados Unidos, no olvidemos, todo esto se hace con la aquiescencia de Estados Unidos y de sus presidentes, trasladarán parte de la logística y de los recursos humanos de Ramstein a la base citada de Mihail Kogalniceanu. Todo esto va a costar la friolera, y cuando yo miro cifras, digo, Dios mío, Rumanía, un país que tiene una tasa de riesgo de pobreza relativa del 19%, que esos son más o menos, para que lo veáis, 3,6 millones de personas. Pero si me voy a la tasa de riesgo de pobreza o de exclusión real, llamada tasa AROPE, que es todavía mucho más real, eso estaríamos hablando del 27,9%. Pues con esas tasas de pobreza se va a hacer una inversión en estas obras de ampliación de este aeropuerto base militar de Mihail Kogalniceanu de 2.700 millones de dólares de Estados Unidos. Han comenzado ya los trabajos de vías de acceso, de red eléctrica de alta capacidad, lo que no tienen muchos ciudadanos en Rumanía. Se han expropiado, me he ido al detalle de los números. Las autoridades rumanas han expropiado 2.400 hectáreas en las localidades de Mihail Kogalniceanu y una localidad cercana, Lumina, pagando, fijaros lo que pagan por hectárea, es decir, hectárea, que sepamos, son 10.000 metros cuadrados. Pagan la hectárea a 5.500 euros la hectárea. Están pagando el metro cuadrado a 0,55 euros. ¿Todo para qué? Para guerra, armamento y muerte. Luego venden la moto, como dice el comandante Mijail de esa base militar, el comandante Nicolae Cretu, dice, se van a construir viviendas sociales para personal individual y familias. Habrá viviendas tipo bloque, viviendas individuales, guarderías, jardines de infancia, escuelas, farmacias, todo lo necesario. Con una superficie de casi 3.000 hectáreas, es la base más grande de la OTAN en Europa porque la de Ramstein tiene 2.000 hectáreas. La pista del aeropuerto se va a duplicar con fines militares, contará con depósitos de combustible, pobrecitos los que vivan ahí al lado, y varios hangares para distintos tipos de aviones de combate y drones. Los planes de la OTAN incluyen la construcción de otra pista adicional
para aeronaves militares. También se pondrá un hospital, evidentemente, escuelas, jardines de infancia, tiendas y toda la infraestructura militar de la OTAN en la mayor base de Kogalniceanu, en Constanza. Para terminar este punto, el general Virgilio Balaceanu, presidente de la Asociación de Oficiales en la Reserva y ex representante de Rumanía en el comando de la OTAN en Bruselas, declaró a Radio Rumanía que Ucrania y la guerra allí no están lejos de Rumanía. Por lo tanto, ya preparan a la población y dicen que les van a alojar a mayores en esa zona cuando está preparando la guerra en esa zona. Con la guerra en sus fronteras, dice este general, Rumanía debe considerar los peores escenarios posibles y ha de fortalecer la posición de defensa y de disuasión del país. Rumanía ha invertido en defensa, teniendo en cuenta la situación de pobreza que he dicho antes, en torno a 20.000 millones de euros, un 45% superior el año pasado al año 2023. Y esto va en aumento, como he dicho, la cantidad gastada en el 2023 hasta el 2027 será de 65.000 millones de euros por parte de Ucrania. Viva el dinero a costa de la vida y del bienestar de la población. Y quería, antes de meterme con las tierras raras, ver con detalle, ya lo he dicho, lo de quién está detrás de las falsas banderas británico-ucranianas, pero no he comentado que todo esto también tiene una estrategia desde Washington, desde Estados Unidos, desde el senador, que ahora parece cantarle al oído, y Trump 2.0 recibir sus cantos con mucho cariño, el septuagenario Lindsey Graham, soltero de por vida y sin familia, siempre escondido tras demócratas y republicanos, acusado de múltiples cosas. No voy a entrar en la entrevista que le hizo, la tengo por aquí, Lindsey Graham, senador de Carolina del Sur, 70 años, soltero, nunca ha tenido ni esposa ni hijos, trabaja con demócratas y con republicanos, en una entrevista a Tucker Carlson este día 6 de noviembre, que os invito a que la escuchéis. Yo os la voy a extraer simplemente para que conozcáis más a este personaje que le canta al oído a Trump, ahora de más guerra. La extraña, se llama la entrevista de Tucker Carlson, lo hace a un republicano que compite por este próximo año 2026 en el Senado con Lindsey Graham, Paul Dance, y es una conversación entre Tucker Carlson y Paul Dance, republicano, repito, en la cual han titulado La extraña relación psicosexual con la violencia de Lindsey Graham. Hablan, y lo termino, pues que no podía caer en la tentación de algo tan actual como esta entrevista de Tucker Carlson el día 6 de noviembre a Paul Dance sobre la extraña relación psicosexual con la violencia del senador Graham. Paul Dance criticó a su oponente en la lucha por el escaño porque dice que está obsesionado con la guerra en el extranjero, mientras que Estados Unidos rural se está deteriorando, la industria se ha ido y se va corriendo a Kiev a estrechar la mano a un dictador extranjero que ha suspendido las elecciones encarcelando a la oposición y que ha censurado a la prensa. Lo que Carlson se burló y dijo la siguiente frase: ¿y qué tal si el dictador, habla por Zelensky, el dictador extranjero extrañamente atractivo con uniforme militar ajustado o con un chándal? Hay circunstancias, Dance, le dice a su contertulio, atenuantes en este caso. Y contesta Dance, repito, candidato a republicano a quitarle la plaza a Graham en el Senado en las elecciones del 2026. Dice, bueno, si bien su sexualidad es asunto suyo, pero ojo, si se basa en una especie de impulso psicosexual hacia la violencia, eso sí es un problema para Estados Unidos. Y termina Carlson. Cuando tienes hijos y nietos, por definición,
Tienes un gran interés en la estabilidad y en la paz. Te opones instintivamente a la violencia y como cabeza de familia te preocupas por el bienestar de tu familia y de tu entorno y de tu país. Es tiempo de decidir. It's time to decide. American First. Es tiempo de decidir American First, América primero, o el culto psicosexual a la muerte de Lindsey Graham. Repito, episodio de Tucker Carlson, jueves 6 de noviembre de este mismo año. Episodio que os invito a que veáis. ¿Y a qué viene ahora el interés tanto militar como guerrero y comercial de Trump 2.0 por las tierras raras? Pues el presidente de Estados Unidos reunió, curiosamente, a 5, recordemos la reunión del 2018, en el cual se dispuso cómo compartirían en paz y convivencia 5 países el mar Caspio. Trump ha invitado a 5 países, junto con él 6, a la cumbre de Washington. En esta cumbre, el jueves 6 de noviembre en la Casa Blanca, entre Trump, presidentes de Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. La cumbre se centró en un primer momento en minerales críticos, en cooperación energética y en diversificación comercial. Trump destacó, menos mal que no confundió los países y no los puso en el Mediterráneo. Trump destacó que Asia Central es una región sumamente rica con vastas reservas de uranio, cobre, oro y tierras raras. Afirmó que su administración está estableciendo nuevas alianzas para diversificar sus cadenas de suministro y fortalecer el acceso de Estados Unidos a minerales críticos. La reunión dio lugar a varios acuerdos comerciales y recursos, reunión que luego fue informado Putin, como vamos a ver ahora. Hubo un acuerdo, entre ellos uno de 17.200 millones de dólares de Estados Unidos con nuevos contratos con Kazajistán y empresas, y un acuerdo en concreto con la capital de Kazajistán, Astana, por otros 1.100 millones de dólares para desarrollar uno de los mayores yacimientos de tungsteno sin explotar del mundo. Por otra parte, Tayikistán, Kazajistán y Uzbekistán también acordaron comprarle a Trump 37 aviones Boeing. Trump anunció además que Uzbekistán planea invertir más de 100.000, es lo que dice, que Uzbekistán va a invertir 100.000 millones de dólares durante la próxima década en industrias de Estados Unidos, como la aviación, la automoción y los minerales críticos. Y yo pienso, por algo de malignidad mental, ¿no será que Rusia está detrás de, como ya que está, que no puede invertir en Estados Unidos, que no puede hacer comercio con Occidente? ¿No estará Rusia detrás de muchos de estos acuerdos sin que lo sepa la inteligencia del hombre naranja? Porque la cumbre se produce una semana después de que Trump se reuniera con el presidente chino Xi Jinping en Corea del Sur para intentar resolver la guerra iniciada nuevamente por comercial entre Washington y Pekín, iniciada por Washington por Trump 2.0. China accedió, como sabemos, a suspender durante un año, los nuevos controles a la exportación de minerales de tierras raras, mientras que Estados Unidos pospuso sus planes de imponer aranceles del 100%. Bueno, los bajó un 10%, del 57 al 47%. Pero en cambio no le importó tanto el fentanilo, que era por lo que decía que quería atacar a China, porque el arancel del fentanilo lo bajó del 20% al 10%. Ese arancel debe ser que el fentanilo, pero con el hilo del fentanilo sigo. A todo esto lo hace después de haber accedido a este acuerdo de un año bilateral con China y busca, porque como Pekín controla dos cosas de las tierras raras, controla la producción, es decir, la extracción de las tierras raras en un 70%, la extracción, pero es que lo más importante es el procesamiento y las industrias de procesamiento son chinas en un 90%. Le queda un largo recorrido a Estados Unidos para deshacer esa dependencia con China. Por más acuerdo que firme con Japón, con Ucrania, que ya vemos que las tierras raras en Ucrania están en manos de Rusia ahora, y de Japón, que hay que su capacidad de tierras raras, pues si Brasil
es el segundo país después de China en tierras raras, y Kazajistán hemos visto que sería, si se explotan esos supuestos yacimientos, un tercer país. El papel de Japón queda en lugares, teniendo en cuenta que el 70% de la extracción es China y el 90% del procesamiento es producción mundial, es chino. Pues bien, después de esta reunión, donde Trump pensaba hacerle la cama, dicho vulgarmente, al señor Putin, Putin hace una llamada telefónica el 11 de noviembre, recordemos, la reunión es el 6 de noviembre en Washington. Putin llama a Tashkent, Moscú llama a Tashkent, porque Tashkent, además, mañana y pasado mañana, es decir, doy datos actuales, 15 y 16 de noviembre, va a acoger la 7ª reunión consultiva de los jefes de Estado de Asia Central. Ahí se van a volver a ver las caras los que estuvieron en Washington y alguien más. Es decir, va a estar presente el de Uzbekistán, el de Azerbaiyán, el de Kazajistán, el de Tayikistán, el de Kirguistán, y va a estar además un georgiano, Kaja Imnatse, que es miembro de la ONU, diplomático georgiano en la ONU, y todo ello además con una intencionalidad, que es que Putin ha anunciado ya su reunión prenavideña de todos los líderes. No solo ya le han informado de lo que han tratado en Washington, sino que además va a hacer una cumbre el día a finales de diciembre de este año, todavía no tengo el día, aparte de esta reunión de Tashkent, donde va a estar fuera, pero dentro, y luego dentro y dentro, la va a hacer en San Petersburgo a finales de diciembre del 2025, con toda la comunidad de estados independientes y la Unión Económica Euroasiática. De verdad que la inteligencia está muy mal repartida en el mundo. Y por último, la corrupción en Ucrania. Otro escándalo de corrupción. Cuando yo digo que hay un black hole, en plena acepción del término, agujero negro, que tiene muchas otras acepciones sexuales, el agujero negro de Zelensky. Pues bien, el escándalo se ha intentado acallar, además, por parte de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania desde el verano, pero ha estallado ya y ha acusado a varias figuras importantes, entre ellas a un socio y amigo íntimo de Zelensky, Timur Mindich, socio comercial de Zelensky desde hace muchísimo tiempo, quien fue advertido previamente por los servicios de seguridad ucranianos que le iban a detener y, curiosamente, huyó al extranjero cuando las autoridades estrechaban el cerco, repito, tras ser alertado de su inminente detención. El caso es un caso típico de los ucranianos de corrupción por blanqueo, voy a ir diciendo algunos de los delitos, supuestos delitos, blanqueo energético por valor de 100 millones de dólares. Si el blanqueo es de 100, imaginaros de cuánto es la operación, porque el blanqueo tiene que ver con la comisión, con la coima. Y luego con sobornos también en los exministros de energía y de defensa. Ahora se especula que Zelensky se benefició de esta corrupción, o al menos estaba al tanto pero no hizo nada. A ver, en derecho penal la culpa puede ser dolosa o culposa. Dolo significa que hay intención delictiva, intención fraudulenta, intención de participar en el delito. Y culpa es otra manera de implicación penal, que es la culpa eligiendo a quien eliges como amigo y socio, y culpa invigilando a quien pones a vigilar y tú como máximo responsable de vigilar los asuntos de tu país. Por lo tanto, señor Zelensky, culpa dolosa, intención delictiva, o culpa culposa, valga la redundancia, ineligiendo e invigilando, la tiene impepinable. Esto ha llevado a algunos a preguntarse si Estados Unidos exigirá la renuncia de Zelensky o si buscará reemplazarlo por otros medios. Todo esto dependería
En el Parlamento ucraniano, lo que queda de la oposición controlada, porque la otra oposición está en el exilio o encarcelada, el Partido Solidaridad Europea del expresidente y rival de Zelensky, Piotr Poroshenko, ha solicitado un nuevo gabinete. En Kiev están que trinan, porque todo esto depende, evidentemente, de esa SS que hay en Ucrania, que es el llamado Servicio de Seguridad de Ucrania, el SBU, que es el que realmente dice o no si apoya un cambio de hombre, no un cambio de régimen, porque ellos, las SS ucranianas, el SBU, se ha hecho fuerte gracias a este régimen. Por lo tanto, no creo que en la fase eufórica que tiene Trump con Zelensky ahora, es ciclotímico, unos momentos eufórico, otros depresivo, Bien. uno apresivo. En esta fase no creo que vaya a influir por un cambio de presidencia en Ucrania, a pesar de que, claro, se está viendo que se están llevando el dinero una vez más y con detalle, ya no X, Y y Z, sino socios directos del presidente ocupa de Kiev. Yo no creo que vaya a haber sustitución. La Agencia de Inteligencia, Orden Público y de Seguridad Nacional ucraniana tiene bemoles, que se llame así, Agencia de Inteligencia, Orden Público y Seguridad Nacional del llamado Estado ficticio Ukrainian State, o es una fictio juris porque es un agujero negro de corrupción. No creo que vaya a haber cambios en Zelensky, salvo que se le crucen los cables al señor Trump nuevamente con Zelensky. Y vamos a las hipotecas. Qué bien se quiere hacer grande a América, Make America Great Again, con hipotecas a 50 años. Y aquí me voy a explayar un poquito antes del cuadro, pero muy rápido. Ya no son hipotecas a 30 años, señores. Ya no son la versión de la hipoteca que se hizo como máximo a 30 años en la época del presidente Roosevelt. Ahora propone, como si fuese algo para bienestar de la población, 50 años de hipoteca. Y lo hace y lo predica alguien interesado en el asunto. El director de la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, Bill Pulte. ¿Quién es Bill Pulte? Este Bill Pulte es nieto y presidente de la mayor empresa de construcción de viviendas y desarrollo inmobiliario con un patrimonio neto de 100 millones de dólares de Estados Unidos a fecha 2021, es decir, su fortuna será todavía mayor. Como hay que vender más casas y construir más viviendas, pues vamos a vender la moto de que se va a facilitar esto, y dice textual este Bill Pulte, perdón, ha salido lo de Pulte. Gracias al presidente Trump, estamos trabajando en la hipoteca a 50 años, un cambio radical. Con los tipos de interés fijados a 30 años estancados en torno al 6%, durante más de 3 años, los elevados costes de la vivienda que están por las nubes, que se han mantenido y han hecho que muchos compradores estén fuera del mercado, teniendo en cuenta que actualmente en Estados Unidos las personas destinan entre un 39% y un 40% de su renta a pagar la hipoteca, lo que es una aberración a los criterios financieros que he manejado durante toda mi vida como profesional de banca, de no más del 33% de la renta como tope del préstamo hipotecario y de todos los préstamos sumados que una persona tiene para poder hacer frente con facilidad y no quebrar y no dejar de pagar esa hipoteca, pues están en torno al 39% o el 40% ahora, y pretenden alargarlo a 50 años. Por una parte, hay un efecto bloqueo. Muchos vendedores potenciales no ponen sus casas en el mercado porque no quieren renunciar a las tasas ultra bajas que se impusieron tras el experimento COVID, con los costes bajísimos de los préstamos de 2020 que aumentaron en el 2022. El resultado, hay por una parte un bloqueo del mercado inmobiliario que está poniendo fuera del alcance a los estadounidenses más jóvenes y empeorando la asequibilidad a la vivienda. Por cierto, en China, en la horrible y monstruosa China gobernada por el Partido Comunista, el 90% de los chinos
de 1.300 millones de chinos frente a 300 y pico millones de estadounidenses, el 90% de chinos tienen vivienda en propiedad. ¿Sabéis cuánto tienen vivienda en propiedad los estadounidenses? El 60% o el 65% como mucho, y muchos de ellos con situaciones ya de mora, que luego vamos a ver con un pequeño detalle. Pulte culpa a todo esto y dice que la culpa es de la Reserva Federal, de Jerome Powell, quien subió las tasas de interés para frenar la inflación. Se frena la inflación porque perjudica al capital. Pero bueno, es el señor Jerome Powell, el cabeza de turco, y los ciudadanos que se endeudan en demasía. Ante el aumento de las tasas de interés y los precios sin precedentes de las viviendas, se están poniendo las hipotecas en Estados Unidos, las de llamadas de tasa ajustables, la ARM, que son la Adjusted Rate Mortgage, que tienen periodos iniciales de tasa fija al 5,75 más o menos a 10 durante 10 años y luego ajustes semestrales o ajustes anuales. Imaginaros esto a 50 años, la incertidumbre. Pero no solo es una cuestión de incertidumbre. A por más que venda Pulte, que está enfocado para garantizar el sueño americano a los jóvenes. Voy a poner un ejemplo y voy terminando. El producto de préstamo propuesto a 50 años busca reducir los pagos mensuales al extender el periodo de amortización estándar. Pues bien, para una vivienda, con un ejemplo, de $400.000, con una tasa de interés del 6,57% y un pago inicial que deben de tener del 20% porque el banco financia hasta el 80%, el capital e intereses mensuales a 30 años serían pagar durante este periodo de 2.788 a 30 años con tasa fija, a 2.640 a 40 años y a 2.572 a 50 años. Todo esto yo calculándolo para que una estadounidense realmente no supere el 33 o el 34% de su renta disponible en pagar la hipoteca. A estos cálculos que he hecho de una vivienda de $400.000 pagando un tipo de interés del 6,57 y con estos pagos mensuales de 2.788 a 30 años, 2.640 a 40 años y 2.572 a 50 años, deberían de ganar $7.500 de renta mensual para que su porcentaje fuese de un 33 a un 34%. No me salen las cifras. Los críticos advierten además de lo siguiente: las hipotecas a 50 años evidentemente aumentarán el total de pago y de coste de intereses pagados, ralentizará la acumulación de capital de la vivienda si se quiere cambiar una de vivienda en una media que se suele tener de 11 a 12 años de cambio de vivienda, ralentizaría la acumulación de capital porque realmente no han amortizado capital, y lo que atraparía a los prestatarios endeudados de por vida. El economista Tyler Cowen, del influyente blog Marginal Revolution, analizó la idea con el algoritmo GPT-5 y concluyó que una hipoteca a 50 años con garantía estatal reduciría las cuotas mensuales, pero aumentaría los precios de las viviendas, ralentizaría la acumulación de capital y aumentaría el riesgo de impago en épocas de recesión. Voy terminando. El riesgo de impago ahora es la cuota más alta de impago desde el año 2010, que sepamos 2010 después de la crisis 2008-2009. El porcentaje de impago de hipotecas en Estados Unidos está subiendo del 3,5 en el tercer trimestre de este año y va subiendo. Si a esto le ponemos esta hipoteca muerte, significará que si además los que compran a partir de los 40 años, que es cuando tienen el 20% de capital inicial para hacer la inversión correspondiente al comprador prestatario, realmente de 40 más 50 años, pues tiene que durar hasta los 90 el señor o la señora pagando la hipoteca. Como señaló además Lance Lambert de Resi Club en la revista Fortune, significa que el comprador típico de una vivienda por primera vez está tan cerca, si tiene 40 años ahora en este año 2025, está tan equidistante de cobrar la seguridad social, la pensión,
como de poder graduarse nuevamente de la escuela secundaria. Es decir, estamos en una propuesta que es una verdadera locura, es una locura. Y este brillante Bill Pulte, nieto de este multimillonario inmobiliario, dice que esto va a venir bien a Fannie Mae y a Freddie Mac, que sepáis las dos agencias intervenidas y salvadas bancarias bajo control gubernativo en la gran recesión de 2008-2009, que son las que compran hipotecas a los bancos y garantizan la mitad de los mercados hipotecarios de Estados Unidos, que es un mercado de 12.000 millones de dólares. Por eso el interés. Termino con la siguiente frase. Bien. Una hipoteca a más largo plazo significa que el deudor, comprador de la vivienda, pagará un coste total mayor por el bien habitacional, y eso sin contar los impuestos ni los seguros. Si el pago de interés se concentra al principio, los propietarios tendrán muy poco o ningún capital cuando quieran vender su vivienda al cabo de los 11-12 años para cambiarse. Y es slave to the debts, esclavos de las deudas. Y por eso el cuadro de hoy, esclavos. A ver, venga, Dios. Pues ya quedamos todos tristes, ¿no? Porque no hay cómo comprarse una casa. Bueno, por lo menos en Estados Unidos. Yo no quiero una casa en La Estados compras Unidos. a partir de los 40 y es una hipoteca de 50 años, te ves con 90 años pagando $2.500 al mes para una casa de $400.000. Cuando estés viejito, si llegas a los 90, que espero que llegues a los 90 y a los 110 y a los 115, estando en tu sano juicio. Si no, no. Para que al final, pues, no te lo puedas, no quepa en la tumba, ¿no? No quepa en la lápida en el cementerio. Pero bueno. No. Realmente es la mayor nueva burbuja financiera, aparte de las otras burbujas financieras que se quiere crear. Enriquecerse a costa de la deuda. No tuvieron suficiente con la crisis de las hipotecas basura de la subprime en el 2008, que nos están preparando las nuevas de las hipotecas muerte a 50 años. Y vamos al cuadro. Vamos los a la obra. usureros o los dos prestamistas. El título lo podemos llamar Los usureros o lo podemos llamar Los dos prestamistas. Es un cuadro del año 1540, en pleno inicio del capitalismo, por un pintor neerlandés, es decir, de los Países Bajos, natural de un pueblecito de Zelanda, una de las partes de Países Bajos, que no solo es Holanda, tenemos la mala costumbre de decir Holanda, cuando Países Bajos es Holanda, Zelanda, Geldres y otras regiones. Se llaman los usureros o los dos prestamistas. Ahí vemos a uno de ellos, el autor primero. El autor, que no se sabe mucho sobre su vida, no está clara incluso ni su filiación, de quién era hijo. Unos le llaman Marinus Claesson, y otro Marinus de Seu, de Zelanda, o Marinus Claes. La realidad es que siempre pintó financieros, recaudadores de impuestos, banqueros, cambistas. Los pinta con excéntricas indumentarias, sobre todo de sombreros y de ropa. Trabajó con los grandes maestros flamencos Kentin Massis. Pintaba, repito, a financieros, recaudadores de impuestos, banqueros y cambistas, que muchas veces eran uno solo. Es decir, el control de lo recaudado al principio del capitalismo, a través de los primeros estados nacionales autoritarios que se creaban después del Renacimiento, lo que recaudaban, el recaudador de impuestos no era fiel y minucioso por mucho que anotase, porque una parte de lo que recaudaba a los ciudadanos, por orden del rey y de las autoridades, se lo quedaban, se lo embolsaban estos recaudadores de impuestos, y luego, como volvían como buitres de dar la cara a la ciudadanía, siendo prestamistas del dinero que habían cogido de los impuestos, haciendo préstamos usura. Es decir, el principio de los recaudadores de impuestos banqueros, cambistas y financieros tiene un pasado muy oscuro. Primero te recaudan y luego te prestan parte de ese dinero recaudado con un préstamo de usura. No es de extrañar que todos los territorios del recaudador de impuestos
y a su vez prestamistas, fuesen objeto de insidias en estos territorios por parte de la población y del odio popular. Era el responsable, y nunca se ha dicho bien dicho en historia económica, eran los responsables directos e indirectos, o directos o indirectos, de la pobreza, de las hambrunas que han asolado de vez en cuando los territorios europeos. Los dos prestamistas que vemos aquí, o usureros, adquieren rasgos de locura. Son dos versiones del mismo cuadro. Una en la National Gallery y otra, si mal no recuerdo, yo conozco la de la National Gallery de Londres, que es la que vemos, si mal no recuerdo, la primera, y la otra la vi en una exposición en el Prado sobre este autor en junio del año 2021, una exposición de marzo a junio del 2021. No me acuerdo de la otra de dónde. Sé que una de ellas está permanentemente en la National Gallery. También hay otras copias, pero no hechas por el autor. Para saber si es del autor, hay que ver si hay tijeras sobre la mesa, o hay joyas sobre la mesa, o hay un loro detrás. En estas vemos tijeras y joyas. Por lo tanto, no son copias. Por ejemplo, la que hay en el Museo Nacional de Bellas Artes de Nancy es una copia porque no hay ni tijeras, ni loro, ni joyas. Y termino diciendo que estos prestamistas o usureros adquieren rasgos de locura ante el delicado trabajo de contar, recaudar, cobrar y acumular monedas y anotaciones en cuenta. Están tocados uno con un estrafalario sombrero rojo que va anotando y registrando. Y el otro, en el otro cuadro, se desvirtúa su cara. Ahí le vemos con un tocado verde, su cara la tiene descompuesta, con la avaricia, el otro con un sombrero rojo oscuro y con una joya, y el del sombrero verde con una mueca grotesca o caricaturesca. Vemos, por lo tanto, una denuncia de este pintor ya en los inicios del capitalismo mercantil en los Países Bajos, a estas figuras dobles de recaudadores de impuestos que cogían monedas de todas las plazas. Este pintor estaba en Amberes. Amberes era entonces el principal puerto, antes del puerto de Rotterdam, el principal puerto comercial de Europa, junto con el puerto de Sevilla. Eran uno en Muy la bien. zona atlántica y esta en la zona del Mar del Norte. Pues muy bien, Javier. Gracias por traer esta denuncia sobre todo de Donald Trump con sus 50 años de usura, porque finalmente pues de lo que se trata es de consumirte la vida llena de esfuerzo para que pagues, ¿no? Ya sean armas, ya sean casas, ya sea lo que sea. Javier Martínez, pues muchísimas gracias. Fue muy extenso, con muchos datos, muy rica la clase de hoy. Y bueno, pues vamos a estar pendientes de lo que está pasando en el mundo. Muchas gracias, Javier. Nos estamos viendo, pues hasta la próxima y buen trabajo. Bastante investigación, como siempre. Nos vemos. Gracias, Javier. Y a ti que nos ves en cualquier parte del mundo, como saben, pues muchas gracias. Nos vemos también. Hasta la próxima y un gran abrazo. Gracias.